capítulos 10 al 13 de la segunda carta a los Corintios se escribieron para responder a acusaciones y despejar sospechas. Se cree que los que se oponían a Pablo eran judíos cristianos que se autonombraban siervos de Cristo. Y muy seguramente ellos viajaron desde Jerusalén trayendo cartas de presentación para las iglesias de Asia, Galacia, Macedonia y Acaya. O sea, todos los lugares a donde Pablo había llevado el Evangelio. Hoy vamos a disfrutar los capítulos 12 y 13 de la segunda carta a los Corintios. Pero antes, hablemos con Dios. Nos hace bien. Recordemos esto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias hoy. En esta oportunidad queremos darte muchas gracias por todos y cada uno de los que de alguna manera están participando para que tu palabra pueda ser expandida, divulgada. Pero algo más, Señor, que pueda ser disfrutada, que la busquemos porque nos satisface, porque nos bendice, porque nos da vida, que estemos atentos a escucharla porque alimenta nuestra fe. Eso es lo que queremos, Señor, y por eso te damos gracias, porque también tú eso es lo que quieres. Bendecimos. Algunos escucharán hoy, mañana, pasado, dentro de muchos días. Y esos oídos van a estar ungidos por ti, Espíritu Santo, para aplicar la palabra a los diferentes corazones. Lo creemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. De los 4 capítulos relacionados con la defensa de Pablo, en el capítulo 10 se hace referencia a la humildad puesta en práctica, cuando la medida de comparación es Jesucristo mismo. Por eso dice, la persona que merece aplausos no es la que habla de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. En el capítulo 11 se argumenta contra los apóstoles falsos, pero sobre todo contra la conducta de los corintios, pues no han aprendido a distinguir lo verdadero de lo falso y fácilmente creen a lo que cualquier persona que llega hablándoles bonito y por ahí menospreciando a los que les hablan con verdad. Desde que el Señor Jesús estuvo en la tierra, advirtió que igual que Él, sus seguidores padecerían persecución. Así que Pablo, con ese pensamiento como referencia, presenta una parte de experiencia en ese sentido. Esta serie de argumentos, a la vez que afirma su apostolado, opaca a sus oponentes. Empecemos con el versículo 1 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Así continúa su defensa, ahora desde otro enfoque, porque también le acusaban de que él no había experimentado ninguna visión y mucho menos revelación de Dios y su gloria. Dice el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahora habla en tercera persona. Decimos, se sale del escrito, pero se refiere a él mismo. Enseguida hace una aclaración muy válida, por ser algo sobrenatural, y dado que lo experimentó cuando era recién convertido, no pudo identificar si esa revelación fue en el cuerpo, esto es física y realmente hasta las alturas, o fuera del cuerpo, esto es, si se trató de una visión meramente espiritual. Y si Pablo no lo sabe, nosotros menos. Cualquier otra cosa que quisiéramos expresar serán meras suposiciones.
lo que está asegurando es que tuvo una experiencia muy especial con Dios. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Para las personas que leerían la carta en ese tiempo, este tipo de experiencias no eran desconocidas, pues en los rollos del Antiguo Testamento también se encuentran registros de esta naturaleza, lo que hacía que Pablo se ubicara al mismo nivel de lo que nosotros hoy llamamos los héroes de la fe. Si leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, encontramos la lista de Gedeón, de David, de Elías, de Moisés, ¿no?, que tuvieron experiencias parecidas. Y esto iba a contrarrestar a los opositores de Pablo. Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hacía 14 años que había tenido esa revelación cuando recién lo encontró Jesucristo. Para el momento de escribir la segunda carta a los Corintios, habían sucedido muchas cosas y experimentado otras revelaciones, pero también había experimentado su fragilidad humana y el trato directo de Dios con su siervo, apareciendo casi de inmediato el efecto de las debilidades humanas. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Asegura, tengo experiencias grandiosas. Si se las contara, estaría en lo cierto, pero quiero dejarlo así, porque no todos podrán entender y valorar esas bendiciones que Dios me ha dado. En el versículo 7 escribe, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. No dice qué tipo de aguijón. Algunos han sugerido alguna enfermedad como malaria, epilepsia o un problema de la vista, pero solo es eso, sugerencia. Lo que sí es cierto es que era un problema físico, crónico y por lo mismo debilitante, que estorbaba para el desempeño de su trabajo en el reino. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Por lo que se sobreentiende, no recibió sanidad, lo que lo mantuvo en contacto directo con Dios y de esta manera benefició a todos los que estuvieron a su alrededor, pues podían comprobar lo que Dios hacía en su vida. El versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es uno de los pasajes más interesantes que encuentro en la palabra. Porque bien dice el profeta, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y yo agrego, la lógica humana no sirve ante la sabiduría de Dios. Como buen humano, Pablo pensó, necesito estar sano para ministrar a los demás. Y pudo haberle dicho, Dios, me has hecho revelaciones muy importantes y eso me da seguridad para presentar el nombre de Jesús. Así que, Señor, por favor, sana mi cuerpo. No obstante tan acertado pensamiento humanamente hablando, Dios tenía su lógica para Pablo. Me parece que Dios dijo, prefiero que estés padeciendo un aguijón en tu carne, porque así estarás dependiendo de mí siempre. De lo contrario, es muy probable que quieras ir sin mí por el mundo y tú solo no podrás completar mi plan. Pero ten confianza, mi poder está para apoyarte. El resultado en el que el apóstol Pablo fue y en nosotros es, nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar el carácter cristiano, sino que derivan en adoración a Dios. Pues cuando reconocemos que somos débiles, comprobamos que Dios es fuerte, todopoderoso,
fiel, compasivo y demás. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en consecuencias, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es muy fácil ser envueltos por el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia. Es la razón por la que Dios nos ayuda a descubrir, reconocer y aceptar que no somos tan fuertes o capaces como parece. Cuando permitimos que el poder de Dios sobre en cada circunstancia, es entonces cuando llegamos a ser mucho más eficientes de lo que hubiera sido en nuestras fuerzas. No es que Dios quiera que seamos débiles, pasivos, incapaces. Lo que Dios espera es que aprendamos a depender de Él para que los resultados sean los esperados por Dios. De los versículos 11 al 13 tenemos un pensamiento completo. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En otras palabras, Pablo reconoce que no estuvo bien el que hablara bien de él mismo, pero las circunstancias lo llevaron a hacer esas declaraciones. Tiene que puntualizar 3 verdades más. Primero, que los corintios debían aceptar y defender el llamado apostólico de Pablo. No lo hicieron. Segundo, reconoce que por él mismo nada puede hacer. Por eso dice, nada soy. Tercero, él sí es apóstol. Los otros no son apóstoles, aunque ellos y sus seguidores digan que son grandes apóstoles. Dice el versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. De todo esto los corintios eran testigos. Por eso Pablo lo dice casi al final de su defensa. Pero lo dice no porque lo hubieran desacreditado como apóstol, sino porque no podía soportar que el evangelio que él predicaba se tomara a la ligera. Eso sí que no. Dice el versículo 13, porque en qué han sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga para ustedes. Perdónenme este agravio. En cierta manera, el que Pablo no aceptara ofrenda de los corintios, cuando ellos eran personas pudientes monetariamente hablando, causaba molestia a los corintios. Pero el mensaje entre líneas que el apóstol dejaba ver para ellos era, no solo quiero su dinero, a mí me interesan ustedes. Ya veíamos que a Dios mismo no le satisface dinero solamente, sino el motivo de la entrega de dinero, que debe ir acompañada con la entrega de la persona misma a Dios y a sus dirigentes, por decirlo de alguna manera. Pues aún en la sociedad sin Cristo se dice que hay deudas que no se pagan con dinero. Dicen los versículos 14 al 18. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no seré gravoso, porque no busco lo de ustedes, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. La primera vez que Pablo estuvo en Corinto fue en su segundo viaje evangelístico. Estuvo ahí 18 meses, según Hechos 18:1. La segunda vez fue durante su tercer viaje evangelístico, según Hechos 19:21 dice, Acaya. La capital de Acaya es Corinto. Nuevamente les hace saber que no tengan ninguna preocupación por él en cuanto a dinero se refiere, pues deben estar seguros que no le interesan las cosas materiales, sino que está muy ocupado, no solo preocupado, muy ocupado en cada uno de los hermanos que forman la iglesia de Dios en Corinto. Enseguida establece un principio cristiano. Se refiere a que son los padres
los que deben procurar conseguir bienes materiales para los hijos, pues de esa manera podrán dejarles herencia como reconocimiento a sus atenciones y cuidados. Esta también es una llamada de atención, un poco de ironía, pues realmente les está diciendo, yo he sido buen padre en la fe para ustedes. El hecho de que no les pida dinero para satisfacer nuestras necesidades personales no quiere decir que sea mal padre o mal apóstol. Dice el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos por ustedes. Sigue en el mismo orden de ideas. Está dispuesta a utilizar todos sus recursos, no solo los económicos. Está dispuesto a gastarse él mismo, si se puede decir así, está dispuesto a sacrificar su vida por ellos. Enseguida expresa otro sentir de su corazón. Intuye que aunque él los ama tanto, corre el riesgo de que los corintios no correspondan a ese amor y cada vez lo amen menos. Dice el versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga para ustedes, sino que como soy astuto, los prendí por engaño. Lo leo en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero. Sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. Había algo pendiente todavía. Como no podían acusarle que se hubiera aprovechado de ellos, pidiéndoles ofrendas o dinero para sí, decían que posiblemente parte del dinero recogido para los hermanos de Jerusalén lo tomaron Tito y el otro hermano que había enviado Pablo. Y que Pablo también había tomado su parte. Que entonces no era cierto eso de que no les pedía dinero. Realmente lo habían disfrazado como una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Por eso traduce la Biblia en lenguaje sencillo. Sino como soy astuto, os prendí por engaño. Dice el versículo 17. ¿Acaso los he engañado por algunos de los que envían a ustedes? Ahora Pablo presenta defensa a favor de los miembros del grupo que apoyó en esta tarea, elaborando 3 preguntas, cuyas respuestas confirman la lealtad e integridad de Tito y los demás hermanos que participaron en este proyecto. Dice el versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas palabras? Desde el capítulo 8, Pablo había dado explicaciones respecto al actuar de Tito, que estaba a la cabeza del proyecto de recolección de ofrendas para Jerusalén. Agrego algunos fragmentos de los versículos 6 y 16 al 22 en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice el versículo 6, parece que fue iniciativa de Tito, porque dice que él comenzó a recoger las ofrendas. Y en el otro fragmento del 16 al 22 dice que Tito se preocupa por ayudar a los corintios, tanto como Pablo, y junto con Tito enviaron a otros 2 hermanos que tienen buen testimonio, anunciando el evangelio y quieren ayudar en el trabajo de los servidores de Cristo. Con esta explicación contrarresta las insinuaciones de que el asunto de la ofrenda para Jerusalén solo era un engaño y que realmente ese dinero se lo repartirían entre ellos. Ahora revisemos del versículo 9 del capítulo 12 al versículo 4 del capítulo 13 de Segunda de Corintios. Dice el versículo 19. ¿Piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para su edificación. En estas 3 preguntas, Pablo demuestra que ni él, ni Tito, ni los otros hermanos que participaron han actuado de manera indebida. Quiere decir, no estamos argumentando para disfrazar algo inapropiado.
queremos que ustedes no tengan ninguna duda del manejo de este dinero. Algo más. La explicación es para fortalecer la fe de los corintios a fin de ganar nuevamente la lealtad de ellos para con Pablo como su verdadero apóstol y por ello mismo confirmar el evangelio que habían recibido de Pablo. Dice 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo está preparando el tercer viaje a Corinto, pero le asalta la idea de que ese viaje no sea tan productivo como las circunstancias porque las circunstancias han cambiado a raíz de la intromisión de los judaizantes, que se presentaron para desacreditar a Pablo en su servicio a la comunidad. Esa es la razón por la que dice, puede ser que cuando llegue me lleve la sorpresa de que ustedes no tengan armonía y el amor cristiano manifestándose. O también que ustedes cuando me vean llegar no reciban las atenciones que esperan de mi parte. Esto es, que ambos estemos inconformes con el otro. Pablo piensa que si los corintios se han dejado llevar por las enseñanzas equivocadas de los judaizantes, si han recibido los pensamientos de intriga, acusación, desprestigio que han hecho de los falsos apóstoles y maestros, existiría la posibilidad de que hubieran regresado a practicar los pecados de los que ya se habían arrepentido, sobre todo de impureza, inmoralidad sexual y libertinaje, lo que ocasionaría una reprimenda por parte del apóstol y que por eso se sintieran maltratados, no comprendidos y demás. Dice el versículo 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora bien, una conducta pecaminosa de parte de los corintios realmente sería humillante para el apóstol, pues si esto sucediera, se demostraría que sus acusadores tenían razón. Independientemente de lo que dijeran las personas, para Pablo el asunto sería delante de Dios. Por eso dice, tenga que llorar por muchos, porque tendría que venir a Dios y pedir perdón por él, porque no haya hecho bien su trabajo como enviado, como apóstol de Jesucristo. Y por los corintios, porque estarían pecando contra Dios, no meramente contra Pablo. Dice el versículo 1 del capítulo 13, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo advierte a los corintios que si, cuando vuelvan a la ciudad en su tercera visita, intentan acusarlo de alguna mala conducta, entonces por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Desde el Antiguo Testamento se establecían los requisitos de los 2 o 3 testigos en asuntos de diferencias, acusaciones o problemas dentro de la sociedad judía. Vamos a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Para acusar a alguien de haber cometido un crimen, será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. La acusación de un solo testigo no tendrá ningún valor. Allá en el Nuevo Testamento, muchos años después, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, lo confirmó como parte de la disciplina en la iglesia. Ahora vamos a Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Dice el versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Con esto quiere decir que estaba decidido a que en esta visita quedaran resueltos todos los problemas que habían quedado pendientes. Y si eso fuera, probablemente se tendrían que tomar medidas disciplinarias. Bien podrían ser confrontarlos y denunciar públicamente su conducta. En todo caso, expulsarlos de la iglesia hasta que decidieran corregir sus conductas. Dice el versículo 3, pues buscan una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Les advierte que, dado que están exigiendo pruebas de que Cristo habla a través de él, cuando él llegue, las tendrán. Esas pruebas no serán visiones y revelaciones, señales y prodigios. En cambio, será el ejercicio del poder de Cristo para disciplinar a los ofensores. Dice el versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes. Para los que piensan que Pablo es débil, comprobarán que realmente habla con la autoridad de Cristo. Pues si bien Cristo fue crucificado y para muchos es muestra de debilidad, realmente Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso demuestra el gran poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesucristo. De la misma manera, Pablo en apariencia era débil, pero también era poderoso al actuar y hablar como un apóstol de Cristo en sus tratos con los corintios. Ahora vamos a 2 de Corintios 13, del 5 al 10. Dice el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora sugiere un autoexamen. Desean saber si Cristo estaba o no en ellos, por la influencia, la gracia y la morada de su espíritu, por su reino establecido en sus corazones. De no ser así, ellos mismos se asignarían una calificación reprobatoria. Dice el versículo 6 del capítulo 13, mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados. Realmente eran los corintios los que debían pasar o presentar el examen para calificarse y autocalificarse con una nota probatoria. Solo que la efectividad de un maestro es que sus alumnos hayan aprendido. Es por lo que Pablo los lleva a pensar que si están firmes en la fe, puedan reconocer que Pablo fue el que les enseñó el evangelio y todos aprobaron el examen. Entonces, Pablo y la iglesia de Corinto. Dice el versículo 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. ¿Cómo se comprueba? La principal ocupación de Pablo era que los corintios tuvieran una conducta de acuerdo al evangelio de gracia que les había compartido. No tanto lo que opinaran sobre el apóstol Pablo, pues poco le importaba la reputación ante la sociedad sin Cristo. Dice el versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Desde el evangelio Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que Pablo está diciendo, nada podemos contra Jesús, sino al contrario, todo podemos por Jesús que mora en nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que Pablo nunca podría actuar en contra del evangelio, sino a favor del evangelio. Dice el versículo 9, por lo cual
Nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes. Y aún oramos por su perfección. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Por esto, si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. Si lo trasladamos a nuestros días, bien podemos tomar el ejemplo de Pablo, pues así como los padres quieren que sus hijos crezcan en todos los sentidos hasta alcanzar la madurez, también cada uno debemos evangelizar, esperando que crean y nazcan en Cristo. Enseguida que crezcan hasta alcanzar la madurez cristiana, aunque nos superen, según el llamado que Dios haga a cada uno de nuestros hijos en la fe. El versículo habla de perfección, del griego que implica un proceso que conduce a una consumación, algo que se completa paso a paso, y que como buenos padres en la fe, nos lleva a estar al lado de ellos, apoyándolos, dirigiéndolos, corrigiéndolos. Eso es lo que nos enseña Pablo en esta carta. Dice el versículo 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Se refiere a la carta que no quedó incluida en el Nuevo Testamento, pero que existió, en la que Pablo hablaba con dureza. Dureza, un sinónimo puede ser severidad, que produjo dolor a algunos de los miembros, pero que Dios tornó en bendición, pues ese dolor produjo arrepentimiento y corrección, según se lee en los capítulos anteriores. Lo que sí puntualiza es que de Dios ha recibido esa autoridad que ejerció y que está dispuesto a ejercer, si fuera necesario, pero en todos los casos aplicará para edificación, nunca para destrucción. Esta es otra lección que debemos tomar aquí y ahora. Los que por la gracia de Dios hayamos sido puestos en autoridad, no dudemos en ejercer esa autoridad, pero nunca olvidemos que la autoridad protege y es responsable delante de Dios del trato y dirección que demos a los que están bajo la autoridad que nos ha sido concedida o delegada. A manera de reflexión personal, puedes preguntarte, ¿cómo estoy apoyando y cómo estoy edificando a las personas que están bajo la autoridad que Dios me ha concedido? Lo repito. ¿Cómo estoy apoyando y cómo estoy edificando a las personas que están bajo la autoridad que Dios me ha concedido? Este es un autoexamen para ti y para mí. Así como Pablo le dijo a los de Corinto, aplíquense ustedes el examen primero y luego vean si pueden calificar a otros. Si estamos puestos por autoridad, somos responsables delante de Dios, de cada una de las personas que están bajo nuestra autoridad. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Vamos a los versículos 11 al 14 del capítulo 13 de 2 de Corintios. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Para que el Dios de paz y de amor esté con ustedes, es indispensable, ahora lo vamos a decir en otras palabras, que no se detengan, porque el que se detiene se queda atrás. Que estén preparados para presentarse delante de Dios cada día y en cada momento, esperando en la gracia de Jesucristo. Que atiendan a la exhortación. Exhortar es animar, estando dispuestos a obedecer, aunque sean consejos difíciles de seguir para nosotros. Es necesario vivir en armonía y paz. Para ello es indispensable la práctica del amor entre hermanos.
Yo lo quiero decir de forma resumida en mis palabras. Si nos dirige el mismo espíritu, coincidiremos en la manera de pensar y por lo mismo en la manera de actuar. Entonces dejemos que el Espíritu de Dios nos dirija y todo resulta más fácil. Además, al Espíritu Santo todo le sale bien. Dice el versículo 12: saludaos unos a otros con ósculo santo. El ósculo santo, o beso en la mejilla o en la frente, es señal de unidad. Deben estar unidos. El versículo 13 dice: todos los santos os saludan. La Biblia en lenguaje sencillo dice: todos en la iglesia les mandan saludos. Siguiendo la sintaxis del griego se lee: están saludando a ustedes los santos todos. Saludo quiere decir buenos deseos. En el caso de la carta es una despedida, deseando armonía, prosperidad para los destinatarios de la carta. En este caso son los de Corinto, los corintios cristianos. Pero Pablo no sabía que esta carta iba a formar parte del Nuevo Testamento. Entonces es para los que leamos la carta, también es para ti y es para mí. Todos, del griego, la expresión se traduce los santos todos, en plural. Se traduce la totalidad de las personas a las que se hace referencia. Aquí la referencia es a los santos, o sea, se refiere a todos los que en la iglesia tienen la característica de santos. Respecto a la palabra santos, en este versículo se refiere a los creyentes. Entonces, esta santidad no es que se haya conseguido la calidad de santo, sino que se ha recibido la calidad de santo. ¿Cómo se recibió? ¿Cuándo se recibió? Al aceptar el perdón de pecados por el sacrificio de Jesús. Esta es otra forma de explicar el resultado de la gracia. Cuando tú y yo entendemos que nos regalan el perdón de pecados, entonces lo que queremos hacer es no pecar, porque este es un regalo tan grande que nos lleva a estar agradecidos con Dios. Y entonces recibimos también con ese perdón de pecados la calidad de santos. Ahora bien, quien tenga pleno entendimiento de que es santo como parte de la gracia de Dios, abandonará el pecado, vivirá en santidad y experimentará comunión con Dios. Es atendiendo a esta forma de ver la santidad en los creyentes que en el Nuevo Testamento encontramos expresiones referidas a que los santos forman un templo santo. Es un lugar de adoración permanente. Este versículo tan pequeño tiene toda una riqueza para los corintios. Todos los santos les saludan. En mis palabras, los que viven en santidad tienen buenos deseos para ustedes. Entre esos buenos deseos es que ustedes, por lo menos, vivan en santidad. Dice el versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Enseguida está la bendición de Pablo. Por el sacrificio de Jesús a nuestro favor, esa es la gracia. Por el sacrificio de Jesús a nuestro favor, conocemos el amor de Dios. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La relación de unidad y compañerismo con Dios y el pueblo de Dios es posible por la participación del Espíritu Santo. Pablo termina la segunda carta a los Corintios con la bendición apostólica, pero nosotros necesitamos obtener las lecciones para aplicarlas a nuestra propia vida. Veamos. Pablo enfrentó los problemas que había en la iglesia de Corinto como muestra de amor, porque el amor corrige. No basta preocuparnos por los cristianos que de repente equivocan el rumbo.
con la dirección del Espíritu Santo, debemos confrontar a aquellos que amamos. La confrontación que no es adecuada produce ruptura en lugar de sanidad. Una confrontación no adecuada es ser legalistas, pero al aplicar la ley o los reglamentos como mera letra, solo provocaremos herir a los que debieran obedecer por convicción. Lo mismo sucede si nos retiramos por no enfrentar la situación, pues entonces somos cómplices del pecado y dejamos a nuestros hermanos indefensos ante la crueldad del pecado, ya que el pecado nos aparta de Dios y hace estragos en toda la iglesia. Pablo nos enseña otro camino para la confrontación: el amor perdonador, el ejercicio de autoridad con responsabilidad, bendecir como Cristo lo hizo, lo hace y lo hará. Entonces, busquemos el acercamiento, provoquemos la comunicación y demostremos interés y cuidado por nuestros hermanos. Este camino es difícil, nos agota emocionalmente, pero es lo mejor para las personas que están equivocando el rumbo. Creo que vamos a tener que hablar con Dios. Mañana, pasado, dentro de un momento, habla con Dios a este respecto. Hoy solamente les damos gracias porque su palabra es enriquecedora. Si Dios nos presta la vida, la próxima semana estaremos otra vez disfrutando la palabra. Seguiremos disfrutando la palabra. Búsquennos, si gustan, en Facebook con el nombre de Disfruta la Palabra. En YouTube con el nombre de Rosadela Hernández Ojeda. Y en la radio, junto con otros compañeros que traen el mensaje de salvación. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias.